agregamos acá. Bien, entonces ya había introducido este concepto antes, así que vamos a volver a retomar desde el principio. Bien, voy a repasar, voy a ver rápidamente, vamos a calcular el plano tangente de una superficie, entonces habría que partir primero, si es que no conocemos el concepto de ver qué es lo que es un plano. Bueno, y un plano es una hoja de papel que está a derecha, estirada en el espacio, y lo que vamos a hacer en el plano es darle la ecuación. Bueno, la ecuación del plano es la que se está indicando por 1. En 1 tenemos la ecuación de un plano. Esta es la ecuación del plano. ¿Ok? Conjunto todos los puntos todas las ternas ordenadas de números X y Z en R3 que verifican esta igualdad. Los números A, B, C y D están fijos. Con los números A, B, C formamos un vector que se llama el vector normal al plano. Ese vector es perpendicular ese vector es perpendicular. Si tú tienes el vector n, entonces tú tienes el plano que es perpendicular con ese vector. ¿Ok? Perpendicular con el vector n. N se llama la normal al plano. La ecuación 1 se llama la ecuación general o simétrica del plano. Entonces hay varios ejemplos, como lo indicamos ayer, el plano XY tiene ecuación Z igual 0, y es perpendicular al vector K. Bueno, solamente voy a dibujar el plano XY, esto lo habíamos comentado ayer. Si este es el plano XY, que es el piso, está a nivel 0, el vector perpendicular es K, este es K, ese es K, este es el plano XY. Plano XY. ¿Ok? De la misma manera las otras paredes, la pared XZ, el plano XZ es perpendicular al vector J y el plano IZ es perpendicular con el vector Y. Si no tenemos 0, sino que tenemos algún valor distinto de 0, tenemos ecuaciones de planos que son paralelos a los planos coordenados. Por ejemplo, Z igual K, por ejemplo, si K es 1, por ejemplo, tendría ese plano, Z igual 1. Es un plano, tiene el mismo vector normal, y es paralelo al plano XY, Z igual K. Lo mismo con Y igual K y Z igual K. Un plano distinto, por ejemplo, ese plano que está ahí, todos los puntos cuya suma de sus coordenadas es 1, tiene ese vector normal. El vector normal de coordenadas 1, 1, 1. Plano que se está apreciando ahí. En cambio, este otro plano tiene este otro vector normal. 2 menos 1, 1. ¿Ya? Ese vector normal. Entonces, nosotros nos interesa encontrar el plano. Entonces, ¿cuál es la información mínima que tenemos que tener para determinar un único plano? Bueno, la información mínima es el vector perpendicular y un punto. Insisto que si tú estás en el espacio acá, no me saben muy bien los dibujos a mí, porque aparte que soy. Si tú te das una flecha y digo que este es el vector, entonces, ¿cuántos planos puedo considerar que sean perpendiculares con esa flecha? Bueno, uno puede considerar infinitos planos. Todos los planos que son paralelos, hay infinitos planos con esa posibilidad, ¿ok? Todos esos planos tienen el mismo vector normal, o sea, son perpendiculares al mismo vector. Todos los que acabo de dibujar ahí. Pero entonces, si das una información adicional de que además de que sean perpendiculares a un vector dado, pasen por un punto, entonces casa solo un plano. Hay un único plano que verifica simultáneamente estas dos condiciones. Ya. Y la ecuación de ese plano es esta. Esa es la ecuación del plano, que tiene vector normal ABC y que contiene al punto o pasa por el punto de coordenadas x0 y 0, z0. Evidentemente, cuando x es x0, y igual y0 y z igual z0, se cumple la igualdad. Así que este punto es un punto del plano. Y ese plano es perpendicular con el vector normal.
Fíjate que si nosotros desarrollamos, hacemos los productos de A, B y C, y agrupamos, entonces nos queda la ecuación 1. La ecuación 1 es la ecuación general, con un valor de D particular. El valor de D particular es este. ¿Ok? Este es el valor de D. Y lo que está ocurriendo es eso que está ahí. Geométricamente, lo que dice la ecuación 2, o la ecuación 2 se puede reescribir de esta manera. Donde P es el punto que está en el plano. Lo que está diciendo es geométricamente, como bien indica el dibujo, que si un punto está en el plano, sí, solamente sí, aquí está el vector normal, aquí está el punto P sub 0, un punto está en el plano, sí, solamente sí, la flecha, esta flecha, es perpendicular con el vector n, y eso con cualquier punto. ¿Ok? Todos los puntos que están en el plano son tales que esta flecha es perpendicular con esa. De ahí sale la ecuación 2. ¿Ya? Esa es la condición geométrica para estar en ese plano, con esa información. Entonces, por ejemplo, si P, el punto P0 es el punto de coordenadas 2, 1, 0, y el vector normal, el que queremos que sea vector normal es el punto de coordenadas menos 2, menos 2, 3, entonces el plano que tiene por vector normal n y que pasa por el punto P0 es este, la cual se va a reescribir así. Ese es el plano. Este. ¿Ya? Entonces, una manera de caracterizar un plano es esa. Hay una segunda forma de caracterizar un plano, que es la que se va, que no está muy, ahora me doy cuenta que no está muy bien dicha acá, que es bastante directa, que dice lo siguiente: mira, si tú tienes una hoja de papel, entonces naturalmente, si tú tomas una recta en la hoja de papel, cualquier flecha que dibuje en la recta va a estar enteramente metida en el plano. Esa flecha, que es la dirección de la recta, va a estar metida en el plano. ¿Correcto? Entonces, si tú tienes dos rectas contenidas en el plano, vas a tener dos direcciones que no son paralelas. O sea, si tienes este plano y tienes una recta por acá metida en el plano, y tienes otra recta metida en el plano, vas a tener dos direcciones. Ahí hay una dirección y aquí hay otra dirección. ¿Ok? Digámoslo de 1 y de 2. O digámoslo U y D. Y D. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si esas dos direcciones están metidas en el plano, entonces son perpendiculares a la normal, al plano. Por acá está la normal. Y eso va a ocurrir para cualquier par de direcciones. Entonces, estas dos direcciones van a determinar el plano. ¿Y cómo van a determinar el plano? Bueno, hay un único plano que pasa por un punto dado y contiene estas dos direcciones. Esa es otra manera de describir un plano. ¿Ok? Y entonces con dos direcciones U y B, no paralelas, no colineales o no dependientes o LI, uno puede determinar un único plano con esa propiedad. Y entonces la clave acá es, en el contexto de lo visto anteriormente, es cómo encontrar con esas dos direcciones la normal, la perpendicular. Aquí tenemos un dibujo como el que estamos indicando. Y, naturalmente, si tenemos, fíjate en el dibujo, si tenemos dos direcciones U y B, lo voy a hacer un poco más grande, este es U y este es B, y ambas están metidas en el plano, entonces ambas son simultáneamente perpendiculares al vector normal. Por lo tanto, estamos buscando el normal debe ser perpendicular a U y la normal debe ser perpendicular con B. Por lo tanto, ¿cuál sería un vector que naturalmente es perpendicular con U y B al mismo tiempo? El producto cruz de ellos. Por lo tanto, el vector normal naturalmente puede ser escogido o elegido como el producto cruz de esos dos vectores. Entonces, esta idea la vamos a ocupar bastante más adelante cuando veamos área de una superficie. ¿Ok? Si tenemos dos vectores, el producto cruz de ellos o el producto vectorial nos da un vector perpendicular. Entonces,
Con esa idea uno puede construir el plano que contiene a 3 puntos, por 3 puntos no colineales pasa un único plano. Todas estas son ideas intuitivas. ¿Ah? Acá tengo un punto P, y acá tengo un punto Q, y acá hay un punto R. Hay un único plano que contiene esos 3. ¿Cómo encontramos la ecuación del plano que contiene a 3 puntos? Bueno, lo que vamos a hacer es construir la flecha PQ, por ejemplo, y la flecha PR. Como los puntos no son colineales, no están alineados, esas dos flechas no son paralelas. Si el plano contiene a P, Q y R, contiene a las flechas U y B también. Bueno, con esa información vamos a calcular la normal. Con el vector normal y cualquiera de los 3 puntos tengo la ecuación del plano. Entonces, si P, Q y R son los puntos dados y no son colineales, no están alineados, nosotros construimos los vectores U, PR y B, PQ, por ejemplo. El plano va a contener esas dos flechas. Y por lo tanto el vector normal es paralelo con este vector que está acá. Podemos tomarlo de hecho el mismo, el producto cruz. El cálculo del producto cruz es que se está indicando ahí. ¿Sí? Por si no se acuerdan, menos 3, 2, 1, cruz, el otro es menos 6, menos 1, menos 3. Este es el producto cruz que uno ocupa una regla para calcular de esa manera, ¿no? Pone menos 3, 2, 1, y pone acá menos 6, menos 1, menos 3. Y forma una especie de determinante que no es realmente un determinante porque en la primera fila son vectores, ¿cierto? Y uno hace el cálculo. Hace el cálculo determinante por la primera fila, por lo tanto hay un signo menos dando vuelta en alguna parte, ¿no? El que involucra a J. El cálculo de ese determinante nos va a dar el vector. Nos da el vector que se está indicando ahí, escrito en términos de las componentes, y JK. ¿Mm? Tenemos entonces que el vector, el vector normal puede ser considerado como el producto cruz de U y B. Y entonces tenemos que el plano es el plano que tiene a ese vector normal y pasa por cualquiera de los puntos, P, Q y R, por ejemplo por P. Ahí. Ese es el plano que pasa por el punto P y que tiene por vector normal al vector que se está indicando ahí. Es fácil, uno puede comprobar que hizo bien el cálculo cuando reemplaza las coordenadas de Q y reemplaza las coordenadas de R y se cumple la ecuación. Hay un único plano que contiene 3 puntos, así que debe ser este. Esa es la ecuación del plano. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos entonces cómo encontrar un plano teniendo un punto y dos direcciones. El vector normal es el producto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa vamos a ocupar? Rectas. La idea de recta en el espacio. Cuando hablamos de recta, todos sabemos intuitivamente lo que es una recta. Lo que interesa es cuál es la ecuación de la recta. Y entonces, sin tanto preámbulo, vamos a decir que la idea geométrica de una recta es la siguiente. Para determinar una recta necesitamos un punto. Queremos que pase por ese punto. Y una dirección. Vamos a llamar de esta dirección. Entonces la recta que pasa por un punto dado con esa dirección es en la práctica una recta que pasa por P0 y es paralela al vector. Esa es la recta L. En la dirección D. Entonces, como el vector D lo podemos mover, es móvil, podemos colocarlo acá, ¿no? Ahí, podemos colocar también D ahí. Porque es un vector libre. Ahí. ¿Sí? Entonces esa es la información. Dado un punto, fijarse que si tú solamente tienes la información de un punto, hay infinitas rectas que pasan por un punto. Y si tienes solamente la información del vector, todas las rectas, hay infinitas rectas porque todas las paralelas a D me sirven. Entonces, conjugando el punto y la dirección, hay una única recta que combina ambos. ¿Cómo encontramos la ecuación de la recta? Bueno, la ecuación de la recta se puede escribir de tres maneras
equivalentes. La primera es la que se llama simétrica. Esta le llaman la simétrica o la cartesiana, que tiene esta cara. X0 y 0 son las coordenadas del punto, de 1 y de 2 y de 3 son las coordenadas de la dirección. De 1, de 2, de 3. Cuando este vector es unitario, no necesariamente aquí va a ser unitario, a veces está de 1 y de 2, de 3 le llaman los cosenos directores. Yo no voy a usar nada de esa información. Entonces, D es cualquiera, un vector cualquiera que va a marcar la dirección. Recuerde que en el caso de las derivadas direccionales ese vector era unitario. Aquí es cualquiera. ¿Eh? Entonces, esa es la ecuación simétrica. Fíjate, todos los puntos, un punto verifica, un punto está en la ecuación si sus coordenadas X y Z verifican estas tres igualdades simultáneamente. Por lo tanto, el punto X0 y 0, Z0 cumple la ecuación, porque tienes que 0 es igual a 0 es igual a 0, se cumple. Bueno, ¿cuál es el problema con esta escritura? Que alguno de los denominadores puede ser 0, ¿correcto? Entonces, en el caso que solo uno de ellos sea 0, entonces lo podemos escribir así. Por ejemplo, suponte que la coordenada de 3 es 0, entonces, si la coordenada de 3 es 0, entonces vamos a anotarlo así, por ejemplo. Solamente se tienen dos igualdades y la última coordenada va a ser siempre constante Z0. ¿Ok? Bueno, esto se llama la forma simétrica de escribir la recta. Hay una manera que se llama la forma paramétrica y es simplemente llamar a la igualdad común t o lambda. Usemos la variable t. T es un número real. Entonces, la idea de arbitrariedad o de que haya infinitos puntos que estén en la recta, lo cargamos a que el t pueda ser cualquier valor. Ese t se llama parámetro. Entonces, si nosotros igualamos a t y despejamos x, y y z, en términos de t, llegamos a esta ecuación. ¿Ok? Llegamos a esa ecuación, que se llama la ecuación paramétrica, t es el parámetro. ¿Y cómo se interpreta la ecuación 4? Uno dice, tú puedes encontrar tantos puntos x y z en la recta como valores de t puedas tomar, infinitos puntos. ¿Ok? Para un valor, fíjate que si t es 0, el punto que obtienes es el punto p sub 0. Ese es uno de los puntos de la recta. Pero puedes encontrar tantos valores como tantos puntos de la recta, cuando digo punto, coordenadas x y z, como valores de t uno puede escoger, infinitos. Fíjate que podemos hacer más. Si nosotros usamos la operatoria de vectores, esto también se puede escribir así. ¿Okay? Entonces, a veces uno tiene esta escritura. Esta se llama la notación vectorial de la recta. Más t veces d. Es la ecuación vectorial de la recta o la paramétrica. A veces le llaman también a esta paramétrica. Hay que tener cuidado, simplemente. Ya, vamos a ocupar rectas porque vamos a calcular rectas tangentes, rectas normales. Entonces, t es el parámetro. O aquí lo relevante no es la letra t, sino el carácter de la letra. Eso ya lo dijimos anteriormente. El valor t da la idea de infinitud. O sea, para todo t en d, en r tienes infinitos puntos, que los que puedes escoger ahí. Entonces, veamos unos ejemplos. Por supuesto, los ejes coordenados son rectas. El eje X, que es este que está acá, lo voy a pintar en negro. Ese que está ahí. Esa tiene una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? X igual T. Esa es la ecuación de la recta. ¿Qué dirección tiene? Bueno, por ejemplo, la dirección Y. La dirección Y, por ejemplo. Esa es la dirección Y. Entonces, X igual T, si X es igual, si el Y y Z, si el Y es 0 y el Z es 0 y el X es cualquiera, entonces te mueves por el eje X. Ahora, si el Y es cualquiera y el X y Z es 0, te mueves por el eje Y. Entonces, esta es la ecuación de la recta del eje Y. Y si Z es T es cualquiera y el X y Y son 0, te mueves por el eje Z. O sea, en la dirección de K.
Entonces ahí tenemos, si alguno de estos números ya no es 0, lo que obtienes es una recta que es paralela al correspondiente. Entonces, como bien indica el dibujo acá, el único dibujo que pude hacer bien, es que consideramos el punto P, que es el que está ahí, en el dibujo, y la dirección la dirección 2 menos 1, 1. Ok, ahí está, déjenme dibujarlo un poco más. 2 menos 1, 1. Si este es D, menos 1, menos 2. Es que este es X y el otro es Y, ahí está. Estaba un poco confundido con los ejes, pero déjeme, en el dibujo que estoy proyectando acá, este es X y este es Y. Y ahí están los negativos. Están los negativos para acá. Ah, lo giré de esa manera para que se vea. El vector de coordenadas 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1, altura 1. El vector que está en negro ahí. Entonces, la recta que pasa por P y tiene esa dirección es la recta que es paralela con esa flecha. Pero justo por P. La que está pintada en rojo. Ahora, la línea punteada es porque está por debajo de ese plano, que es el plano XY. Continúa hacia abajo, por supuesto. La ecuación de esa recta es esta. Fíjate que las coordenadas bajo X, bajo Y y bajo Z son estas. Y los numeradores son restar el punto P. O bien, si igualamos cada una de ellas a T y despejamos X, llegamos a eso. Esa sería la ecuación paramétrica de la recta. Es la ecuación paramétrica. T es el parámetro. Para todos los valores de T, tú construyes coordenadas X y Z. Entonces, todos los puntos que están acá, les corresponde un valor de T. Para un único valor de T estás parado en la recta. En cada punto de la recta es asociado a un único valor de T. ¿Ok? Bueno, y podemos construir también, dado dos puntos en el espacio, uno sabe, y eso lo sabe desde siempre, de que dado dos puntos hay una única recta que pasa por los dos puntos. Entonces podemos encontrar la ecuación. ¿Y cómo encontramos la ecuación de esa recta? Bueno, ya tenemos cualquiera de los dos puntos y falta la dirección. La dirección puede ser, por ejemplo, la flecha PQ. Esa sería la dirección de la recta. PQ. Con la dirección y un punto tenemos la ecuación. Hay una única recta que conecta estos puntos, tiene como una dirección, porque podemos coger otra dirección, que en realidad que puede ser QP, que es un múltiplo de D. Esencialmente es la misma, ¿no? Salvo una constante. Entonces, por ejemplo, dado los puntos P y Q, este es P y este es Q, la flecha que pasa por P y Q, la recta que pasa por P y Q es la línea que está en verde, y esa es paralela con la dirección. ¿Cuál es la dirección? La dirección es PQ. La dirección es PQ. Déjenme chequear algo acá. Ah, sí, PQ. Entonces está al revés. Lo hice al revés. Este es P y este es Q. El punto P y el otro es punto Q. Este es P. No, ahí se ve, que no se borra cuando uno. P y Q. Entonces esa es la recta. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hallar planos, por lo tanto, ecuaciones de planos y ecuaciones de rectas asociadas a superficie. Entonces, simplemente vamos ahora a meterle derivadas a esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, plano tangente y recta normal. Vamos a partir con el primer tipo de superficie, que es la gráfica. Tomemos una función diferenciable en un subconjunto de R2 abierto. Escojamos un punto P en el dominio. Escojamos un punto P sub 0 en la gráfica, es decir, la tercera coordenada es aquí. Esto es F. Voy a arreglar ahí. Es F de X0 y 0.
Y entonces vamos a considerar la ecuación del plano. El plano que pasa por el punto P sub 0 y 0, Z0, y tiene este vector normal, f de x, evaluado en P sub 0, en x0 y 0, fi, evaluado en x0 y 0, y la tercera coordenada menos 1. Ese vector en el espacio. Consideramos el plano que pasa por el punto que contiene el punto P sub 0 y tiene este vector como normal, que es la ecuación 6. ¿Ok? Ese es un plano. Ya sabemos que es el plano. Entonces lo que va a ocurrir ahora es que si nosotros nos fijamos bien o recordamos la definición de que lo que es una función diferenciable si este cociente, si esto lo parto por la norma de x, y menos x0 y 0, es el límite 0. Porque la función es diferenciable en el punto. Entonces, como este límite es 0, en particular el límite del numerador es 0. Entonces, el límite del numerador es 0. Entonces, estamos diciendo acá que como hay una diferencia entre aquí es menos, este no es menos, esto es menos, este es menos, me faltó, tengo que arreglar aquí. Como hay una diferencia entre f de x y esta ecuación, cuando x tiende a x0, entonces lo que estamos diciendo es que el plano aproxima, o que la función se puede aproximar por este plano, cuando x tiende a x0. Entonces es posible aproximar la imagen del punto x0 y 0 por el plano. Y entonces ese vamos a definirlo como el plano tangente. Entonces, dado el punto P de coordenadas x0 y 0, z0, dado un punto, aquí me faltó colocar, dado el punto x0 y 0, z0 en la gráfica de la función diferenciable, entonces vamos a definir el plano tangente en el punto x0, en el punto P sub 0, como el plano definido por 6, el plano que pasa por P sub 0 con ese vector normal. Y vamos a considerar la recta normal. En la recta normal a la gráfica, ¿cuál va a ser? La recta que va a pasar por el mismo punto, pero va a tener como dirección esta. Esta ahora va a ser la dirección de la recta. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener, si esta es la gráfica de la superficie, de la gráfica de la función, y este es el punto P sub 0, lo que vamos a tener es un plano tangente, ahí, ese es el plano tangente, voy a dibujar una porción del plano, esta recta, esta línea, es donde está el vector normal, ese es el vector normal, que es el que se está señalando ahí. El plano contiene el punto y es perpendicular con ese vector, y vamos a dibujar también al mismo tiempo esta línea, que es una recta que pasa por el punto con esa misma dirección. Bueno, esa es la recta normal. Esa recta también, por construcción, es perpendicular con el plano, porque contiene la dirección que ya es perpendicular con el plano. Esa es la recta normal. Y este es el plano tangente a la superficie, a la gráfica. La ecuación de la recta normal es esta, es la ecuación de la recta simétrica, la ecuación simétrica de la recta que pasa por el punto de coordenadas x0 y 0 y z0 con esta dirección. Geométricamente está ocurriendo eso que está ahí. Entonces tenemos el plano tangente y la recta normal en el punto. Entonces, a la gráfica en un punto, para poder hallar tanto el plano como la recta, necesitamos dónde y con qué vector normal, con qué dirección. La dirección está dada por la que se está indicando ahí.
Bueno, geométricamente lo que está diciendo es que uno puede aproximar la gráfica en un entorno, puede aproximar la gráfica que está en azul por el plano, el que está en color naranjo ahí. Entonces, el vector normal del plano es este, que es justamente que es la dirección de la recta. 7. Dirección de la recta. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x, y, x cuadrado más y cuadrado menos 2x y más 2y, y tomamos el punto de coordenadas 1, 2, 3, ese punto está en la gráfica de esa función, nos estamos diciendo que la imagen del par 1, 2 es 3. No es 3. ¿Cuánto dijimos que valía el i? Es 4. Este es 4, ¿no? Y esto es 6, 2. 2 por... Esto es 4. 2 por 1, 2 por 2. Esto es 4. Ah, es 2. Y la imagen es 2. Esto es 2 la imagen. Y me equivoqué en el cálculo. ¿Ya? Bueno, arreglémoslo entonces. No, pues es 5. Oye, que no entera. Esto es 1 más 4 menos 4 más 4. Ah, la imagen es 5. Es 5 acá. Ya. Voy a tener que arreglarlo. La imagen es 5. La imagen de esto es 5. Ya, ¿cómo se altera? Entonces, vamos a calcular la ecuación del plano tangente a la gráfica de la función en ese punto. 1, 2, 5. Entonces, ¿qué necesitamos? Calcular las derivadas parciales respecto a x y a y. Y evaluarlas en el par 1, 2. Nos da esto y eso. Fíjate que el vector normal aquí sería el vector de coordenadas menos 2, 4, menos 1. Ok, y este entonces, aquí tengo que cambiar, esto es 5. Z menos 5 en ese punto. Entonces quedaría menos 2 más 4 y aquí quedaría menos 6, más 2 menos 2, más 5 en más 3. Este es más 3. Ahí queda la ecuación. Nos queda la ecuación del plano. Aquí fíjate, este no es 3, este es menos 1. Esta también también es la dirección de la recta. También es la dirección de la recta. Y por lo tanto, la recta normal tiene esa ecuación. Este es 5. Mil disculpas ahí, 5. Nos queda la ecuación de la recta normal que está dada por eso. Ok, veamos un segundo ejemplo. A ver. Para la función dada por esto, raíz de 12 más 2x cuadrado más 12 cuadrado, dado el punto 1, 1, 1, la imagen es 4. Aquí efectivamente la imagen es 4. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales. Queremos encontrar la tangente, el plano tangente a la gráfica. Vamos a calcular el plano tangente a la gráfica. Entonces necesitamos encontrar las derivadas parciales. Calculamos las derivadas parciales. 2x factor de eso. Evaluamos en el punto, que este es el punto, le puse menos 1 acá. En 1, menos 1. La imagen también es 4. Estoy trabajando en 1 menos 1. Entonces, la gráfica en el punto 1, menos 1, 4. La gráfica entonces en ese punto sería este más. Sería x más y menos 2z, y esto estamos multiplicando por 2 ahora, ¿no? Entonces quedaría 2 menos 2 menos 8.
Esa es la ecuación de la gráfica. Que era como lo puse con -1. Con 1 irá -1. Bueno, tenemos la gráfica, el plano tangente a la gráfica de la función en ese punto. 1, 1. Bueno, esas son todas las superficies que vamos a considerar. En realidad no. Tenemos otras superficies que no son gráficas de funciones. Fíjate que aquí, en la gráfica, lo que se ha estado trabajando es gráfica de funciones. Puntos del espacio que son de la forma x, y una función, la tercera coordenada f de x, y. Este es un caso muy particular de lo que entendemos por una superficie. Cuando estamos hablando de una superficie más general, también podemos hablar del plano tangente. Ahora, voy a hacer un pequeño acá, no resumen, sino espero introducir de manera eficiente el concepto de superficie. Por superficie lo que debemos entender, hay una definición bastante más rebuscada, pero entendamos en el espacio simplemente al conjunto de todos los puntos que verifican una ecuación. Todos los puntos del espacio que satisfacen una sola ecuación de ese tipo. Fíjate que siempre podemos, o sea, ecuación igual a 0, siempre la podemos dejar igualada a 0. Si está igual a otro número, dejamos todos los términos a un mismo lado, está igual a 0. Eso va a ser para nosotros una superficie. Fíjate que la gráfica de una función también es una superficie. Ese comentario lo dejo más adelante para que se vea que esta definición es bastante más general que esa. Esto lo podemos reescribir y lo vamos a reescribir así. X, y, acá, menos z igual a 0. Por lo tanto, si llamamos a toda esta parte f de x a la fórmula en 3 variables aquí, x, y, z, llegamos a que una gráfica de una función es también una superficie. ¿Ok? Este es un concepto más general que el otro. Así que todo lo que vamos a comentar ahora contiene en particular a lo anteriormente dicho. Entonces vamos a considerar ecuaciones en 3 variables, aun cuando no aparezcan las 3. Voy a hacer el comentario bastante más adelante, no lo tengo acá, lo voy a hacer la próxima vez. Bueno, entonces vamos a suponer que la función es buena, que la fórmula que define la... Fíjate, aquí estamos diciendo tácitamente que este conjunto es no vacío. ¿Ah? Queremos que ese conjunto sea no exceso. La fórmula debe ser tal que no vacío, o sea, me estoy extendiendo con unas cuestiones que... Yo puedo colocar esto, ¿no? Como fórmula. ¿Sí? Este f de x y tal, pero este conjunto es vacío. ¿Ok? No hay ningún par terna que verifique en esta igualdad. Este conjunto es vacío. Aquí no hay nada. ¿Sí? Entonces, cuando estamos pensando en una ecuación, es porque ya hay al menos un par, una terna, un trío de números. ¿Ya? Bueno, voy a pensar que esa ecuación es al menos continua. En el contexto en que estamos trabajando, queremos que sea diferenciable como mínimo. Pensemos que es diferenciable. ¿Ya? Entonces, para que nos demos cuenta que este tipo de cosas la hemos trabajado, ya tenemos ejemplos de superficie. Primer ejemplo, un plano. Un plano es una superficie. Otra cosa que es una superficie, una esfera. Esto ya lo vimos como la bola abierta en el espacio. El centro es el punto de coordenadas x0 y 0z0. R es el radio. Si este es el punto P sub 0, es el centro, este es el radio. Una pelota es una superficie si pasamos el término R cuadrado al lado izquierdo, que nos queda igual a 0. ¿Ok? Entonces la ecuación 8 representa una superficie, que esa es una esfera. Ahora, lo interesante, que también yo puedo reescribir 8 si desarrollo todos los cuadrados de binomio, lo puedo escribir así. Por lo tanto, esto representa una esfera. En realidad, para que 9 represente una esfera, tú debes poder completar los cuadrados y escribir en 9 en términos de 8, devolviéndote. A veces te puedes devolver, a veces no te puedes devolver.
¿correcto? Y cuando te puedes devolver va a llegar una esfera. Entonces, en el contexto más general, 9 es la ecuación general de una esfera. Fíjate que aquí los números que multiplican a x, y y z son 1, o son el mismo. ¿Okay? Este es una esfera. Tenemos un segundo ejemplo de una esfera. Fijarse que la ecuación 8, lo mismo que pasa con la circunferencia, tú puedes despejar la variable z. Si tú despejas la variable z acá, va a llegar a dos ecuaciones al sacar raíz, una con más y otra con menos. Bueno, lo que estás diciendo acá, que tú estás considerando los dos hemisferios, el hemisferio superior y el hemisferio inferior. El hemisferio superior, que es la mitad superior de la esfera, ¿sí? Es la gráfica de una función en R2, que es esta. Este es el dominio, y esta parte es la cáscara, es la gráfica. Eso es con la raíz positiva. Y también, si pongo la raíz negativa, es la parte de abajo. O sea, la esfera es la unión de dos gráficas. La esfera en su totalidad no es una gráfica, es una función, pero está conformada por partes de gráficas. ¿Okay? Ambas con el mismo dominio. La esfera no es la ecuación de la esfera no representa la gráfica de una función, sino que es parte de gráfica. Ese es el primer ejemplo, ese es el segundo ejemplo, y nosotros podemos generalizar groseramente la ecuación 9, tomando valores distintos para los términos cuadráticos. Y eso se llaman cuádricas. Cuádricas. Entonces, respecto a las cuádricas, las vamos a ir estudiando a medida que empecemos a hacer ejemplos con las cuádricas. No hay mucho tiempo para estudiarlas propiamente tal. Pero podemos decir respecto de las cuádricas que la ecuación es de ese tipo. ¿Okay? Si A es igual a B igual a C, te queda la esfera. Se acostumbra la esfera a tratar la parte. Estas figuras son todas simétricas respecto a los ejes, a los ejes X, Y y Z. Hay simetría. Y uno divide el estudio de la cuádrica en dos partes. Cuando A, B y C son todos distintos de cero, es decir, el producto de los tres no nulo, y cuando el producto es cero, alguno de ellos es cero, pero no necesariamente no los tres, sino alguno de ellos. ¿Okay? Bueno, en el primer caso, si A, B y C no son cero, yo puedo forzar que 10 se parezca como a 8. Es decir, nosotros podemos completar los cuadrados en X, Y y Z, en los tres. Y si completas los cuadrados, tú vas a llegar a una expresión como esta. Donde J puede ser 0 o puede no ser 0. ¿Ok? Y esa cuádrica se llama cuádrica con centro, cuando J es distinto de 0. ¿Sí? Y cuando alguno de esos términos es 0, cuando alguno de los valores de A, B y C es 0, algunos, pero no todos, tú completas los cuadrados donde corresponde. En aquella completan los cuadrados en las variables donde aparezcan los cuadrados. Entonces, por ejemplo, si el C es 0, no hay Z cuadrado, tú completas en X y en Y, o bien puedes completar en X y Z, o bien en Y y en Z, y llegamos a algo como esto. Ecuaciones como esta. Aquí en este caso, los puntos, el par X0 y 0Z0 ya empieza a llamarse, puede llamarse como vértice. Tenemos centro y tenemos los vértices. Entonces, las curvas más representativas son estas. En el caso que tienen centro, las cuádricas con centro se pueden escribir así. Tenemos el elipsoide, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de dos hojas. Ya el elipsoide es como una sandía. Y el hiperboloide de una hoja, típicamente, a ver si les puedo entregar algunos dibujos. El hiperboloide de una hoja es esencialmente como la copa de agua, ¿no? Este es el hiperboloide de una hoja. Es una figura así. Este es el hiperboloide de una hoja.
Y el hiperboloide de 2 hojas es como dos parábolas. En realidad, con sólido. Es una cosa así. Como 2 tapas. Groseramente. Bueno, y el elipsoide es, técnicamente el elipsoide es una sandía. Es una elipse, pero con cuerpo. Vamos a dibujar esta sandía ahí, por ejemplo, algo así. Una sandía, groseramente. ¿Sí? Este es un elipsoide, este es un hiperboloide de una hoja, y este es un hiperboloide de 2 hojas. Esas son algunas cuádricas con centro. Ahí está el centro. En este dibujo el centro es el origen, acá está el centro. Aquí está el centro. Si el punto X0 y 0Z0 tendría que dibujar las respectivas figuras en torno al centro. Bueno, un caso particular ahí es un cono. Esto representa un cono. El cono, cuando hablamos de cono, estamos pensando en el cono completo. Este es el cono. Esta es la figura completa. Cono. ¿Okay? Esta es la ecuación que se está indicando acá. X cuadrado sobre A más Y cuadrado más Z cuadrado sobre C. A, B y C son todos distintos de 0. El vértice es el origen en este caso. Aquí en este caso es el 0, 0, 0. Para ese dibujo que está ahí. Ya, y las cuádricas que no tienen centro, los dos ejemplos son el paraboloide, que es la generalización de la parábola. Este es el paraboloide. Ahí. Y tenemos el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico es muy difícil de dibujar, lo tengo acá, lo voy a mostrar. Paraboloide hiperbólico estaba por aquí. Aquí, ¿no? Es este. Lo habíamos visto acá, mira. Este es el paraboloide hiperbólico. La silla de montar. Voy a dibujarlo aquí de nuevo. Aquí también lo tengo. Este es un paraboloide. Y esta es la mitad superior del elipsoide. Y el paraboloide hiperbólico estaba por acá. Lo tenía por aquí. Ese. Aquí tenemos un ejemplo de un paraboloide hiperbólico. Es una silla de montar. Este está centrado en el origen. Paraboloide hiperbólico. ¿Ok? Una figura como esa. Bueno, estas son algunas superficies. Entonces lo que hay que tener presente es que las superficies para nosotros en el espacio van a ser este tipo de cosas. Objetos así. Una ecuación que se va a escribir así. Esto. Esa es la ecuación. Y ahora si tenemos una superficie, fíjate que este conjunto, el conjunto de los x, y, z cuya imagen es 0, se puede escribir así. Esta notación significa todos los puntos de R3 cuya imagen es el 0. O sea, los puntos que verifican la ecuación. Vamos a llamar a ese conjunto S. Y esa va a ser la superficie. Y vamos a considerar un punto en la superficie. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a definir el plano tangente y la recta normal. ¿Cuál va a ser el plano tangente de una superficie? Bueno, el plano tangente a la superficie en un punto de esta es el plano que pasa por el punto y que tiene por vector normal el gradiente de la función. Recuerda que la ecuación es f de x, y, z, 0. Así que hay una función dando vuelta en 3 variables. Vamos a calcular el gradiente de la función, vamos a evaluarlo en el punto x0 y 0z0, y con ese vector vamos a construir el plano que pasa por el punto con ese vector como normal. Esta es la ecuación. ¿Cuál va a ser la recta normal? Bueno, ahora vamos a considerar el gradiente en el punto como la dirección. Es la recta que pasa por el punto con esa dirección.
El comentario es, lo que explicamos anteriormente para la gráfica, ¿funciona acá? Sí. Lo que explicamos para la gráfica de una función es un caso particular. Fíjate que, como dijimos, todos los puntos del espacio, todos los puntos de la gráfica, su tercera coordenada es esto, que es equivalente a escribirlo así. F de X y menos Z es 0. Entonces, la ecuación es F de X y Z es 0. ¿Para qué función? Para esta. Fíjate que el gradiente de la función f es este, que era el que nosotros habíamos obtenido en la definición anterior. Por lo tanto, la definición para la gráfica está contenida acá. Es un caso particular de esta. O sea, 6 es un caso particular de 8, que es lo que es 6. 6 será esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es un caso particular de esta. Ahí, caso particular de 8. Bueno, entonces lo que hacemos es encontrar el plano tangente y la recta normal a una superficie, a un objeto de este tipo. Entonces, no tenemos el F hay que señalarlo. Por ejemplo, mira, dada la superficie que se está indicando ahí, coseno de pi x menos x cubo a la cuarta más z por elevado a menos 2xz más 3 y z cuadrado es 15, encontrar el plano tangente de la superficie en el punto. ¿Cómo encontramos el plano tangente de la superficie? Bueno, tenemos que encontrar, ya tenemos el punto, habría que checar que las coordenadas x y z verifican la igualdad, efectivamente la cumplen, así que es un punto que cumple esta igualdad, está en la superficie, y para encontrar el plano tangente tenemos que calcularle el gradiente a alguien. ¿A quién? Bueno, construyamos a partir de la superficie, la función. Ahí está la función. Si pasamos el lado derecho al lado izquierdo, la superficie se escribe como todos los puntos x, y que verifican esta ecuación. 0. ¿Para qué función? Para esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el gradiente. Aquí dice, calcula el gradiente y forme la ecuación del plano. Vamos a calcular el gradiente. Aquí están las derivadas parciales. Vamos a evaluar en el punto de coordenadas 0, 2, 0, 1, 2. Llegamos aquí al gradiente. Y ahora con esto estamos listos para aplicar la ecuación 8, que dice, construye el plano que tiene ese vector normal y que pasa por el punto de coordenadas 0, 1, 2. Aquí está el plano. Aquí está el plano. Y el plano es menos 4 por x menos 0 más 12 por y menos 1 más 13 por z menos 2. Esta es la ecuación del plano, que uno la acostumbra a no dejarla escrita así, sino la acostumbra a escribir de esta manera, ¿no? Si no me equivoqué los cálculos, sería ese que está ahí. Esa es la ecuación del plano tangente a la superficie en ese punto. Tenemos la ecuación del plano. Y veamos acá. Consideremos la superficie x cuadrado más y cuadrado más z menos 4 igual a 0. Y P, el punto de coordenadas 1 menos 1S perteneciente a S. Vamos a encontrar el plano tangente y la recta normal a la superficie en ese punto. Entonces, nuevamente, como en el ejemplo anterior, hacemos esta parte F, o la letra que creas conveniente, ahí está. F de X y Z. Vamos a calcular el gradiente en ese punto, pero previo a eso calculamos el gradiente, es 2x, 2y, 2, 1, evaluamos en el punto P, aquí está el gradiente. Y ahora lo que hacemos es calcular el plano tangente. El gradiente punto este vector, igual a 0. Bueno, este cálculo que estoy haciendo acá es el mismo que se está haciendo ahí, aplica directamente la fórmula, ¿no?
Aquí hay un producto punto. El producto punto del gradiente por el vector de coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos 0. ¿De dónde sale ese producto punto? Sale de acá. La definición del plano. Es perpendicular con el vector normal. Esa diferencia. Bueno, y entonces, para terminar con esto, vemos los problemas. Fíjate, el plano es este. 2x menos 2y más z igual 6. La recta normal ahora, vamos a calcular la recta normal. Bueno, tenemos el punto, ahí está el punto, y tenemos la dirección. Aquí está la dirección. Encontramos la recta normal, es esta. Esta es la ecuación de la recta normal. Recuerde que esa es la ecuación simétrica de la recta. Aquí, por algo lo colocamos antes. La ecuación de una recta está dada por esta ecuación, ahí, la que llamamos 3. Conocida la dirección y conocido un punto, tenemos la ecuación. Esa es la ecuación, la que puede ser escrita de esa manera, en forma de 4 o de 5. Podemos escribirla en la forma 4-5, escribámosla en la forma 4-5, terminé con esto, mira, ahí está, así está escrita. Si aquí, ¿cómo escribes la ecuación? Simplemente haz igual todo a t, y despejas x, y y z en términos de t, y lo puedes escribir en forma vectorial así. Ahí está la ecuación. Respecto a, podemos hacer un dibujo acá, en este caso, mira, la superficie, esta es la superficie, ocupe mal color, ocupe mal color, ocupe mal color. Esta es la superficie, ahí está la superficie, este es el plano tangente, y aquí está la recta normal. Ahora, ¿esta superficie cuál es? Terminé con esto, mira. S lo puedes escribir así. Z menos 4, Z es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Este es un paraboloide. ¿Ok? O lo puedo escribir también así. Está escrito así, bien. Z, x cuadrado más y cuadrado, en el contexto de lo que está escrito ahí, esto se puede escribir así. Z menos 4 partido por menos 1. Para que se entienda en el contexto. También se puede, esta escritura solamente para darnos a entender, aquí está partido por 1 y aquí está partido por 1. Entonces, esta ecuación representa un paraboloide. ¿Cuál paraboloide? Terminé con esto, acá está. ¿Sí? Es este que está aquí. Aquí en general uno puede partirlo por algún número. Si es el negativo, entonces el paraboloide abre hacia abajo, como el que está puesto ahí. Como es esa figura que está ahí. Este es un paraboloide elíptico. Elíptico. El vértice es el 0, 0, 0. Con vértice en el punto, el vértice del punto de coordenadas 0, 0, 4. Este punto que está acá, ese que está ahí, es el punto de coordenadas 0, 0, 4. La recta tangente, el plano tangente no está sobre ese punto, sino sobre el punto P. El punto P de coordenadas 1, este es el punto P. De coordenadas 1, menos 1, 2. Ese es el paraboloide. ¿Okay? Por aquí. Bien, bueno, eso es el cálculo de recta tangente normal. Aquí hay algunos problemas interesantes que los voy a discutir la próxima clase, porque así aprovechamos de repasar las superficies. Bien, jóvenes, voy a cortar aquí.